ustedes. Le voy a dar Juan Quilitas. Un aplauso. Muchas gracias, Marta, Juan Carlos, amigas y amigos presentes en este magnífico evento de mi amigo Juan Carlos Picón, quien siempre me toma por sorpresa agradable cada vez que hace presentaciones de magníficas obras como esta. En realidad, Juan Carlos, permíteme felicitarte y seguramente esos retos, esos desafíos que asumes cada instante de tu vida te va a permitir seguir escalando peldaños y así como hoy sorprendes a este auditorio que tiene toda una historia, toda una vida, seguirás dándonos sorpresas agradables en una sociedad y en nuestro amado Perú que tanto necesita de grandes hombres como Basadre, o como grandes héroes, o como grandes heroínas, o como grandes hombres que simplemente por amor a la patria, por amor al Perú, por amor a la literatura, por amor a la historia, por amor propio, dejan y enaltecen el nombre del Perú. Juan Carlos, este libro, y amigas y amigos, me vas a permitir, Juan Carlos, robar un poquito de repente lo que no debo hacer, porque efectivamente esta magnífica obra de Juan Carlos, que estoy seguro y sin temor a equivocarme, muchos de ustedes lo van a adquirir, y si hoy día no la quieren, hay alternativas para adquirirla, porque definitivamente promete mucho y emociona mucho las 200 páginas que se puede leer, interpretar, subrayar, tomar nota, o de repente con esta moda de los audios se podrá hacer maravillas para mientras nos trasladamos en una Lima sofocante o una Lima donde el tiempo es escaso, podremos entender el espíritu que Juan Carlos manifiesta en estas 200 páginas. Y decía que me permita, Juan Carlos, hacer una referencia a estos capítulos para que vayamos ya imaginando lo que significa esta magnífica obra. Por cierto, solamente el tema de los capítulos, el primer capítulo, como ya se manifestó, nos habla del encuentro bajo el cielo estrellado. Es decir, hablamos de una historia de amor y activismo de un mundo dividido. La obra se titula Bajo un mismo cielo infinito, y el capítulo nos puede llevar a un mundo imaginario que entendemos por estrellado. Su capítulo 2 nos habla de dos mundos, un café, según una vivencia de cada uno de nosotros, cuando por cierto tenemos dificultades, problemas o queremos simplemente satisfacer un viernes por la tarde o un día X. Obviamente nos sentamos en un café en grupo de amigos o dos el frente a frente para hacer temas de negocios o discutir un tema de libro o una novela. Los invito a imaginarse antes que lean el libro. En el capítulo 3 nos habla de las primeras chispas, esas chispas que Juan Carlos nos habla seguramente por ahí en el imaginario cuando nos enamoramos, ¿no? Soltamos chispas, pero no solamente en ese escenario. Solamente queda en el imaginario todo lo que pueden tener las chispas que puedes darse en un escenario X. Luego, los descubrimientos personales que de alguna manera enfoca toda una vida, ¿no? Esos descubrimientos personales que hacemos, que podría ser como cuando investigamos algo o como propiamente encontramos algo nuevo en algo que de repente los demás no pueden ver. Y obviamente va a haber grandes satisfacciones en un escenario del mundo de descubrir del día a día en el campo en el que nos desenvolvemos ciertamente. El capítulo 6 nos habla de activismo y convicción. Ese activismo que, por cierto, genera muchas preocupaciones porque el mundo vive enfrentado cada día más
Creo que bastará hacer una referencia al Perú, una democracia frágil, o podremos viajar un poquito al norte a Venezuela, donde bajo un manto de decir que es una democracia, es consabido por el mundo entero que no es democracia, es una dictadura. Y si seguimos viajando por el mundo, llegaremos a United States of America, USA, o Estados Unidos, donde diremos, oye, ¿cómo avanzó esta democracia? Una democracia donde finalmente no vemos lo que vemos, esa comparsa de partidos políticos en nuestro Perú. Ya estamos próximas a unas elecciones presidenciales 2026, más de 20 partidos políticos o agrupaciones políticas, y por qué no hemos avanzado o madurado en ese enorme mundo del descubrir que nos llamamos Juan Carlos, pero el activismo, porque claro, si hablamos de una democracia tendríamos que decir, cuando maduremos con democracia estaremos por lo menos en un 50 o 60% de lo que significa Estados Unidos, donde llegan los republicanos y los demócratas, y hay un nivel alturado de los debates, y no acá el golpe bajo, donde al final decimos, mira, en el Perú parece que están enfrentados cúpulas y mafias. Si ese término vamos a seguir usando, entonces ahí nomás imaginemos el nivel tan decadente de nuestra democracia. También Juan Carlos, en el capítulo 8, lo titula así, obstáculos y desafíos, amigas y amigos. Obstáculos en nuestra vida, obstáculos que tenemos que enfrentar día a día en los distintos quehaceres de nuestras actividades, de nuestra familia, o del cargo que podemos ostentar en el mundo privado, en el mundo público. Esos desafíos que tenemos que asumirla con absoluta responsabilidad para alcanzar esas metas y esos objetivos que también narra Juan Carlos, que en el trajinar nuestra vida aprendemos y superamos peldaños, de repente hay caídas por ahí, pero definitivamente es un trajinar donde tenemos que ponerle el máximo de los empeños y el amor propio para superar esas dificultades. Y así, como ustedes pueden seguir imaginándose, va avanzando y llega al capítulo 17, donde le titula El laberinto de las decisiones. De manera que es muy interesante estas 200 páginas de la novela en la que participan como personajes principales, digamos, Alejandra y Julieta, pero también hay otras personas, por cierto, que le dan un enorme matiz dentro de todo ese cariz de encuentros y desencuentros, amores y desamores, pero por cierto, no puede estar exceptado el aspecto político, el aspecto, ya le digo, de lo que significan las corporaciones, el hacer negocio, o de repente, si podemos ir avanzando un poquito en complicarnos esas puertas giratorias que terminamos a veces quienes no aceptamos ningún poder público, cuando vamos allá y regresamos al privado, ya estamos complicándonos como escenarios muy consabidos por cada uno de nosotros y muy recurrentes en nuestro país. Juan Carlos también le pone bastante énfasis al aspecto de la discriminación racial dentro de su abordaje. Esa discriminación racial, amigas y amigos, que por más trabajo esforzado desde el mundo de los gobiernos, de la gobernanza o de las instituciones internacionales, aún no podemos superarla, y lo que queremos es precisamente tomar conciencia de ello, porque si nosotros desde el lugar donde nos encontramos no colaboramos con esa cuota de sacrificio, vamos a continuar en un escenario en donde nos llenamos de normativas, las normativas las conocemos, los aspectos vinculantes, conocemos la Constitución, hacemos referencia de los controles de convencionalidad. Finalmente terminamos viendo casos emblemáticos que llegan a ser internacional y nos preguntamos
¿Por qué no podemos solucionar los problemas de la discriminación y de la desigualdad en sede nacional? ¿Hasta cuándo vamos a seguir dependiendo de estas sedes internacionales? Y de pronto, cuando ya hay un veredicto en sede internacional, quienes van a dar sus opiniones, seguramente en la media, sea nacional o internacional, manifiestan, bueno, lo que pasa es que los mismos representantes de estas sedes internacionales o de esos organismos internacionales están obviamente bajo un cariz o un color, ¿no? Un color político. Y esto es una seguidilla de situaciones que debemos superar. Acá hay retos que tenemos que asumirla, no solo desde el Estado, sino también desde el privado, ambos. Por eso, desde el ciudadano de a pie que comete una mínima infracción y considera que eso debe ser algo que se debe permitir o permisible, o vayamos por el lado de la Biblia, que también manifestaba Juan Carlos, debe ser un pecado venial. Desde ahí empezamos a deconstruir algo que más bien queremos construir. Si nuestras bases fundamentales familiares están afectadas ya por ciertos arraigos como costumbres o como personalidad o tolerancia a lo malo, ¿cuándo vamos a cortar de raíz estos aspectos que nos viene en forma continua de generación tras generación y no podemos mitigarla ciertamente? Las desigualdades de género son aspectos también que van en la misma línea, y Juan Carlos lo aborda en esta magnífica obra. A manera de novela, creo que todos coincidimos acá que la realidad termina superando la ficción, y por cierto, no necesariamente es nuestro país, seguramente que tiene una situación complicadísima, pero bastará pues irnos al continente donde hay más ciudadanos o más personas que no tienen el color de nuestra piel o no son blancas, donde se ve esa situación de violación del derecho constitucional. Claro, la constitución de nuestro país y el mundo entero tiene que proteger definitivamente, evitar las desigualdades de géneros en cuanto al aspecto racial y obviamente la desigualdad de género en el global sentido de la palabra, porque ya hablamos que necesitamos seguramente 50, 60 años trabajar durísimo para que hombres y mujeres o varones y damas tengamos el tema de la igualdad salarial, ¿no? Entonces, si la normativa está bien trabajada, es parte de nosotros cumplirla, ejecutarla y coadyuvar a cumplir las metas del espíritu de la norma desarrollada en nuestro país o de las convenciones internacionales, en las convenciones o en los controles de convencionalidad que tanto vemos cuando un país acude a esas sedes. Juan Carlos también nos manifiesta en su magnífica obra y hace mucha referencia a la esperanza, pero no solo la esperanza y la compasión. Esa esperanza seguramente alineada a situaciones que generan sin preocupación en la orbe, en el mundo entero, porque por mayores esfuerzos que hacemos para evitar destruir nuestro propio mundo, vemos que cada día se acrecienta más los riesgos, definitivamente. El Perú y el mundo entero, y en ciertas regiones del mundo, vemos cómo el calentamiento global nos afecta. El Perú no ha sido ajeno a este verano, y eso desde el lado de nosotros como ciudadanos de pie seguramente poco podremos hacer. Más bien son las grandes corporaciones, por decir acá en Perú, las grandes mineras que contaminan tanto, o estas empresas transnacionales que simplemente explotan nuestros recursos naturales y se la llevan a sus países de origen. Pero nosotros no queremos eso, nosotros queremos
que se mantenga nuestro highland limpio, nuestras covas o nuestra jungle o nuestra selva, que no se contamine cada día más, como advertimos día a día. Esa combinación de preocupaciones o mixtura de situaciones vivenciales que narra a estos dos personajes, Alejandro y Julieta, pero que, por cierto, coparticipan más personas seguramente en casa, a una situación que supera esa realidad a la ficción del libro, donde desde nuestro gobierno aún no pueden tomar decisiones acertadas. Nos preguntaremos por qué, si detrás de nuestros gobiernos los llamados a coadyuvar a tomar las mejores decisiones sí existen. ¿Por qué no son llamados? Simplemente porque nosotros no estamos haciendo nuestra parte contestataria, amigas y amigos. El Perú vive una situación complicada. El Perú necesita realmente hacer el gran cambio generacional, decimos, año a año o gobierno y tras gobierno. ¿Qué necesitamos? Necesitamos pisar tierra y decir, esta es nuestra realidad y hay que cambiarla. ¿O necesitamos más bien cargarnos de un exacerbado optimismo, como nos narra Juan Carlos en su novela, para tomar las riendas desde ya y hacer el gran cambio generacional? O más bien nos vamos por el lado del exacerbado romanticismo en la que se carga también la novela para decir, hay que seguir soñando con un mundo mejor. Creo que en este escenario imaginario de esta ficción con cierta realidad, cuando cada uno de ustedes, dentro de sus 200 páginas, realice la lectura y los análisis, podrá generarse ciertamente una conclusión o una crítica sana y constructiva, Juan Carlos, o por qué no, alguna crítica con cierta acidez, que el autor seguramente va a tener un alto nivel de tolerancia para poder ir acrecentando, y en una próxima obra, también en una próxima presentación, esta será parte de una anécdota interesante de ciertos lectores que le digan, mira, en aquella obra que le presenté en Lima sobre una novela cargada de ficción y realidad, he recogido ciertas consideraciones interesantes, ¿por qué no? Juan Carlos le pone bastante énfasis en los desafíos, amigas y amigos. Obviamente, los desafíos cada uno tenemos, vivimos nuestras realidades, somos cada uno de nosotros una realidad propia. Pero Juan Carlos va más al mundo de lo colectivo, de lo que significa ser patria, de lo que significa ser gobernanza, de lo que significa trabajar en equipo, y lo aborda en los aspectos sociales, políticos y culturales. Sociales, ya lo ha manifestado, vimos una sociedad bastante heterogénea, complicada, pero dentro de esa tolerancia que puede haber en la sociedad, los grupos LGBTI o los grupos LGBTI, creo que desde el Estado se han normado muchísimo, hay mucho control de las instituciones internacionales. Por el lado de la gobernanza creo que han hecho su tarea. Creo que más bien somos nosotros los ciudadanos de a pie que tenemos que tener un alto nivel de tolerancia, por lo que aún desde mi trajinar, no tanto como contador público sino como abogado, lo veo muy recurrentemente, amigas y amigos. Esa poca tolerancia que tenemos frente a estos grupos. Ya no necesito repetirlo, pero sí, necesitamos un mayor nivel de madurez, que Juan Carlos, por cierto, la aborda con mucha preocupación. Sin lugar a dudas, el aspecto político no está exceptuado en el libro.
reitero, dentro de esa ficción de los dos personajes principales, Alejandro y Julieta, y todos los que en forma, no de comparsa, pero van participando dentro de la novela, sí efectivamente nos lleva de todas maneras a hacer un comentario de lo que muy a menudo escuchamos en los cafés, ya que el café es precisamente uno de los capítulos, claro, que le da un buen abordaje. Esos aspectos de mujeres y poderes, les pongo entrecomillado, por cierto, que no nos llevó a nada bien a los políticos. Y les digo mujeres y poderes porque alguien, y eso seguramente es muy fácil que ustedes lo entiendan, porque alguien dice, no, cuando el dinero llega fácil nacen los vicios muy repentinamente, y eso es lo que vemos en nuestro país. Personajes de la política, investidos de poder, mucho poder, más poder, y siguen creciendo el poder, terminan en la cárcel, terminan en los tribunales, terminan con arrestos domiciliarios, y lo más triste, amigas y amigos, no solamente varones, sino ambos géneros, hombres y mujeres, terminan en esta situación. ¿Y qué tiene dentro de lo que le podríamos llamar como constante? Dinero fácil y dinero fácil. Juan Carlos, dentro de su novela también enfoca un aspecto de nostalgia por lo que viene ocurriendo en el mundo y en nuestro país. Y ello me lleva a ver con nostalgia cómo hombres de bien, ciudadanos que eran emblemas en el contexto internacional, terminaron tan mal por la corrupción, e inmediatamente, como Juan Carlos, un viajero por el mundo, también me lleva imaginariamente a viajar por el mundo. Y quiero hacer una especie de comparación de dos grandes profesionales, amigas y amigos. Un profesional peruano que fue becado a los Estados Unidos, muy pobre, ya se imaginan quién, llegó a ser presidente de nuestro país, de profesión economista, con un inglés casi fluido. Hernández Soto, por cierto, tiene una brillantez en su inglés, pero Alejandro Toledo no tanto. Sin embargo, muy buena su fluidez en el speak English. Y él decía que nosotros en el Perú, y por cierto en sus conferencias magistrales internacionales, ni siquiera acá en Perú, ¿no? Iba a grandes universidades, por cierto, y decía, con los grandes líderes mundiales de nuestro país, en el Perú, lo que necesitamos es disminuir las grandes desigualdades, y él hablaba de poverty and inequality and poverty. Both of them create injustice, and injustice create corruption. Estos dos problemas, decían, que generaba injusticia, y la injusticia generaba corrupción. Y yo les digo, esa corrupción es la misma que destruyó a un hombre que daba conferencia magistral en el mundo. Miren qué es en ese escenario, y ahora vayamos a otra economista también, de un país mucho más pobre del Perú, que no tomó la ruta de Alejandro Toledo de estar en la corrupción. Economista, graduada con honores, me refiero a la ciudadana de Zambia, en África, Dambisa Moyo. Igual, con una facilidad de inglés para hablar y con grandes honores, autora, por cierto, de muchos libros y bestsellers. Y lo que les quiero decir es que, haciendo un poco de referencia al aspecto que Juan Carlos narra en su novela,
cada uno también construye su destino y el destino nos marca para toda la vida. Un economista peruano destruido, un economista de Zambia, un país en África bastante pobre, con todos los honores del mundo. Ojalá nunca le toque la corrupción a Dambisa Moyo, amigas y amigos. Dicen que cualquiera puede caer en la corrupción. Yo no me imagino en el mundo de la corrupción, pero tampoco nunca he ostentado poder. Ojalá que si algún día tenga el poder, jamás, Juan Carlos, estemos en una situación de corrupción y preocupación de estas situaciones que narras en tu libro, que por encima de todo tú dices, la esperanza es, bueno, claro, la esperanza es lo último que se pierde, pero esa esperanza que seguramente nos lleva también, como la novela imaginaria, coger a grandes personajes, Juan Carlos, y obviamente, como has hablado del mundo de la desigualdad de género, de la discriminación racial, y por cierto, de las grandes injusticias, etcétera, etcétera, de las grandes luchas sociales, en una novela, sinceramente nos lleva a ampliar todos esos horizontes, pero también preocupaciones, ¿no? Y seguramente recorremos a este personaje como Martin Luther King o Mahatma Gandhi, grandes personajes que hicieron historia, y eso nos entusiasma, pero también nos da esperanza que el mundo puede cambiar. Una novela que se carga de ficción, pero combina realidades, nos puede hacer mejores ciudadanos. Y por ello, Juan Carlos, tú has mencionado a la Biblia en tu brillante ponencia. Our Bible, o nuestra Biblia, creo que es algo que nunca debemos descuidarla. A veces pensamos que la Biblia es un libro, es pues ciertamente la espiritualidad en rigor, pero descuidar un libro en parte de nuestra vida no es la mejor consejera. Siempre, hasta el día que cerremos los ojos, hay que estar con la Biblia, porque los pasajes son enseñanzas increíbles y llenas de satisfacciones, como ustedes bien saben, amigas y amigos. Y hablas del amor, Juan Carlos, el amor tan amplio, ¿no? Tú dijiste, nadie está exceptuado del amor, todos tenemos amor, todos somos productos del amor y todos nos enamoramos. Bueno, sé que te has enamorado siempre y siempre vives enamorado de cada cosa que haces. Yo vivo enamorado toda la vida de mis dos hijos, contador público y abogado, y también he tenido mis amores de pareja, y la felicidad es la que más rescato de todo. Porque hasta Cristo amó, ¿verdad, Juan Carlos? Y por cierto, la Biblia en San Lucas nos habla pues del amor de Cristo por su patria amada, Jerusalén, ¿no? Cuando entraba pues lloró por su patria amada y anunciaba pues que podría ser destruida, y ya eso es lo que todos nosotros hemos leído en la parte del amor a la patria de Cristo. Juan Carlos también nos lleva en el imaginario de estas preocupaciones, esperanzas, aciertos y desaciertos, a ver qué personajes realmente rompieron toda barrera, rompieron esquemas, y nos lleva pues a nuestro premio Nobel, a Vargas Llosa, un hombre que nace en Arequipa, un arequipeño, otro país de nuestro continente sudamericano, dicen, pero bueno, es nuestro Perú también, Arequipa. Pero viaja a Bolivia y luego termina en Francia casado y con una beca prometida, y esa beca prometida no sale, pero el hombre, el escritor, el aliado hombre Mario Vargas Llosa, con su amada ya casada allá en Francia, y con una beca perdida, porque después de un mes le anuncian que había habido un error y que realmente no había salido con la beca beneficiada, y se va a hacer el trabajo del traductor, lo que conocemos hoy de Vargas Llosa.
Y miren, pues el trajinar complicado, porque yo imaginariamente enfrento mis situaciones complicadísimas solo, pero nunca comparto, y es un error mío seguramente, en mis difíciles situaciones con mi novia o con mi amada. Trato en lo mínimo que ello ocurra, pero para ellos ahí solo lo distinto, obviamente ya estaba casado y le dije, mira, esta situación que estamos viviendo, la beca no es para mí, y luego se fueron de Ecuador a trabajar en una universidad francesa, lo cual nos dice pues que frente a las acechanzas y a las situaciones más complicadas que podamos estar viviendo, definitivamente la novela nos dice que podemos recuperarnos y podemos ser líderes o podemos alcanzar las metas como lo hizo el gran laureado Mario Vargas Llosa. En realidad, yo quiero ya, listo. Ir dentro del tiempo asignado, manifestar, amigas y amigos, y quiero, por cierto, ser sincero, Juan Carlos, he revisado muy ligeramente tu obra, me ha interesado mucho varios capítulos, y con los testigos de este auditorio te quiero pedir por favor y pagar el costo correspondiente, por cierto, porque de eso se trata también, la adquisición de tu presente libro, porque lo que necesito es nutrirme. Y simplemente dime así, para manera de conclusión, ¿en qué tiempo concluyó tu obra magnífica que presentas hoy? ¿En meses? ¿Años? ¿Toda una vida? En más o menos unos meses. Más o menos unos meses. Entonces, todos esos meses que le dedicó Juan Carlos Ticón a esta magnífica obra, yo seguramente también me dedicaré en el poco tiempo que tengo en mi actividad como contador y abogado para disfrutar de las 200 páginas, lo cual también invito a cada uno de ustedes a disfrutarla. Muchas gracias a todos ustedes.